Vamos a analizar la siguiente categoría de autómatas que podemos obtener a partir de las máquinas secuenciales, que son las máquinas de estados finitos. ¿Cuál es la mejora que vamos a aplicar a partir de las máquinas secuenciales? Es bastante simple. Le vamos a definir un único posible estado inicial a partir del cual podemos empezar a trabajar y vamos a definir uno o varios estados finales en que termina de operar la máquina. Esos estados los vamos a denominar estados de aceptación. Este comportamiento de la máquina, si bien como antes se puede utilizar traduciendo y obviamente teniendo una salida para que me pueda ir escribiendo la cadena de salida en una cinta de salida a partir de la lectura de una cadena de entrada en la cinta de entrada, va a dejar de ser importante eso en este tipo de máquinas, salvo que especifiquemos lo contrario. ¿Por qué? Porque al poder contar con la posibilidad de definir un inicio y varios finales, el comportamiento de la máquina va a ser algorítmico, con principio y fin. Por lo tanto, nos vamos a centrar más en el análisis de determinados algoritmos, más que en traducir. Por lo tanto, va a tratarse casi siempre de máquinas reconocedoras, no de traductoras, a menos que especifiquemos lo contrario, como ya vamos a ver más adelante. Generalmente este tipo de autómatas es el que tiene una amplia aplicación en el campo industrial, lo podemos encontrar en un montón de productos de consumo, como heladeras, horno microondas, lavarropas, dispositivos también que se utilizan en las fábricas, como robots, cintas transportadoras. En esos casos, la máquina va a tener que contar tanto con la entrada, que van a ser señales que va a recibir desde los determinados sensores con los que eh, se interconecta, por ejemplo, pulsadores, sensores de las distintas máquinas, y a su vez las salidas tendrán que ser las señales apropiadas para controlar algún artefacto. Por lo tanto, en este caso, cuando se apliquen al contexto industrial, van a contar casi siempre con una salida. Cuando la utilicemos como máquina reconocedora, vamos a ver que no necesitamos esa salida. Por lo tanto, la definición matemática que vamos a considerar no la va a incluir. Y va a ser muy parecida a la de la máquina secuencial. Vamos a tener un vocabulario de entrada. Vuelvo a repetir de nuevo, si necesitamos salida, le podemos agregar el vocabulario de salida. Vamos a tener el conjunto de estados que teníamos antes y vamos a definir un estado a partir del cual trabajar. Ese es el estado S0, que es el estado inicial. También vamos a definir un grupo de estados en los que la máquina finalice, que son los estados de aceptación. Lo vamos a representar a través del conjunto A, que está incluido en S y a lo sumo también puede abarcar a todo S completo si todos fueran de aceptación. La función de transición es la misma que antes, me define el próximo estado que adoptará la máquina a partir del estado actual leyendo un nuevo símbolo de entrada. La función de salida no está porque nos concentramos en la característica justamente reconocedora. De lo contrario, tendríamos que agregar la función de salida tita que teníamos antes. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a considerar un autómata que reconoce estos símbolos, tiene esos estados y define como estado inicial el estado P y como estado de aceptación el estado T. La función de transición se construye exactamente igual que para la máquina secuencial, salvo que para el estado inicial se indica el mismo con una pequeña flechita. Y en este caso es P. Entonces P va a ser el estado inicial. Y ahí vamos viendo a qué próximo estado pasa con la próxima lectura de un nuevo símbolo. Otra diferencia con respecto a la máquina secuencial es que vamos a indicar los estados de aceptación. En este caso los indicamos con un pequeño asterisco adelante.
En el diagrama de transición de estados vamos a tener exactamente lo mismo que antes, los estados como pequeños círculos, las flechas con las transiciones y la entrada indicada en la flecha hacia donde me lleva. Por ejemplo, de P a Q con un 1, de P puedo pasar con un 1 a Q. Y así sucesivamente como teníamos antes en la otra representación. En el diagrama también vamos a indicar el estado inicial, en este caso con una pequeña flechita que ingresa al círculo y viene de la nada, y los estados de aceptación con un doble círculo. Bien, como en este caso vamos a tener ese comportamiento algorítmico que a mí me indica que yo tengo que partir de determinado estado y tengo que llegar a otros determinados estados, me va a ser bastante útil la representación de en qué estado estoy posado en determinado momento. Eso va a conformar lo que se llama configuración o descripción instantánea de la máquina. Esta descripción me va a incluir tanto el estado, por ejemplo, si tenemos que en el instante t estamos en el estado SI, lo indicamos a través de una configuración K sub t, en la que estoy en SI, y también le voy a agregar el resto de la cadena que me quedó por leer, o que me queda por procesar en ese momento. Lo vamos a indicar con beta. Tiene dos componentes la configuración instantánea de este tipo de autómata. Acá vamos a poder distinguir dos situaciones muy puntuales. La primera, el punto de partida, la configuración inicial, K sub 0. Estoy en el estado S0 y la cadena está completa. Es decir, alfa es la cadena que está representada ahí, está completa y no fue leída todavía. Y voy a tener varias configuraciones finales dependiendo de dónde me pose como estado final. En este caso, si fuera S sub n, tendría la configuración K sub n, que me ha leído completamente la cadena. Eso se indica con la cadena vacía epsilon. Es decir, que yo pude reconocer correctamente la cadena y llegar a un punto de finalización. Para pasar de un estado a otro, nosotros sabemos que tenemos que aplicar la función de transición delta. Es decir, si estamos en SI y nos llega como entrada un símbolo alfa sub k de una cadena alfa, yo aplico esa función de transición y voy a obtener el próximo estado, que es SJ. Entonces, podríamos decir que hubo un movimiento entre configuraciones. Una configuración en la que yo partí, que es la que estaba en SI, y tenía mi cadena que empezaba con alfa k y después tenía beta caracteres después, y me llevó a SJ y eliminó alfa k. Entonces, esa es la representación de un movimiento entre configuraciones. Parece una T invertida. Y podríamos también razonar de este modo y decir, bueno, si ese es un solo movimiento que me llevó de una configuración a la siguiente, podría tener varios movimientos que me lleguen de la configuración inicial a alguna final. Es decir, desde S0 con toda la cadena entera a 0 o más movimientos que me lleguen a un estado de aceptación SN con la cadena vacía. Esto se asocia inmediatamente al operador asterisco que veíamos con las expresiones regulares. También podríamos agregarle el operador más para representar que hemos hecho uno o más pasos, uno o más movimientos, o una K para indicar que hemos hecho un movimiento de K pasos concretos. Bien, entonces, ¿qué significa que una cadena haya sido leída o aceptada por este autómata? Significa que si la cadena alfa, que estaba compuesta por los símbolos alfa 1, alfa 2, alfa m, y le implique llegar
desde la configuración inicial con S0 alfa sin leer a una configuración final en la que tenga un estado de aceptación y la cadena vacía, que haya leído todo. Es decir, en 0 o más movimientos, no me importa en cuántos. Todo esto, si yo lo realizo con fórmulas, va a quedar bastante difícil de leer. Por lo tanto, vamos a ver una representación mejor, que es a través de lo que se llama un árbol de descripción instantánea. ¿Por qué va a quedar difícil de leer? Porque vamos a ver un anidamiento de las llamadas a la función de transición a cada momento. Entonces va a quedar un poco complicado. Vamos a verlo a través de este árbol que les comentaba. Por ejemplo, tomemos este ejemplo con el autómata anterior, que queremos reconocer esa cadena beta. Ahí tenemos el diagrama de transición. Y vamos a ir viendo qué pasa a partir de la configuración inicial, que es el estado P con la cadena completa por leer. Ahí lo podemos ver como punto de partida. ¿Qué voy a hacer yo entonces? Si estoy posado en P y me lleva un 1, me voy a ir a Q y voy a haber consumido el 1. En Q con un 0 me voy a R, voy a haber consumido el 0. En R con un 1 me vuelvo a Q, voy a haber consumido el 1. En Q con un 1 me quedo en Q, voy a haber consumido el 1. En Q con un 0 me voy a R, voy a haber consumido ese primer 0. En R con un 0 me voy a S, consumo otro 0. En S me voy a T y consumo el otro 0. Llegué a T con la cadena vacía. T es un estado de aceptación porque tiene doble círculo. Por lo tanto, llegué a una configuración final válida. Es decir, que la cadena me fue aceptada. La terminé de procesar completamente y terminé en un estado de aceptación. En este caso, para un autómata finita determinista, el árbol tiene más la forma en realidad de una sola rama con una secuencia lineal, porque va a partir de la configuración inicial a una sola final. Ya vamos a ver qué va a pasar en otros casos. También lo podríamos representar a esto en el plano de estados de entradas y me va a indicar que partí de un estado inicial y llegué al estado final. Bien, todo esto me permite a mí poder especificar o decir que determinado lenguaje es reconocido por un autómata finito determinista. Es más, ¿cómo sería el caso? Coincidiría o me abarcaría todas las cadenas alfa que yo pueda conformar con el vocabulario y que sean aceptadas por ese autómata, es decir, que hayan llegado de la configuración inicial a una final. Lo podemos representar de esa manera, como es aplicando todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Ahora bien, cuando vimos la relación entre la clasificación de Chomsky y la jerarquía de autómatas que podíamos determinar alineándonos a cada una de las clases de gramática de Chomsky, habíamos asociado este autómata a las gramáticas regulares. Y en efecto, demostrado por Stephen Klein, que es el que definió la operación de cerradura transitiva reflexiva o el asterisco, estableció una comprobación de que este tipo de autómatas es capaz, como máximo, de reconocer lenguajes generados por gramáticas regulares y expresiones regulares, que es lo mismo. Entonces vamos a tener la equivalencia de tres cosas. Un lenguaje que sea reconocido por un autómata finito determinista va a ser igual o equivalente al lenguaje de una expresión regular o de una gramática regular. Esto me indica a mí
que este tipo de autómata como máximo puede representar estos lenguajes de expresiones regulares o gramáticas regulares. Es lo único que va a poder reconocer. Bien, ahora bien, cuando generamos este tipo de autómatas, generalmente a partir del modelado de alguna situación real, no nos preocupamos tanto porque el autómata sea eficiente, es decir, que tenga un mínimo número de estados y de transiciones, sino que porque me sea más fácil de representar a mí la situación. Entonces, generalmente voy a partir de un diagrama que va a tener muchos estados y transiciones, es muy fácil de leer para los humanos, pero que tiene transiciones o estados que a veces son redundantes a la hora de implementarlo mediante software. Por lo tanto, nos interesaría conocer un autómata al que lo podamos haber simplificado y poder llegar a algo mínimo. Ese autómata existe y es único para cada autómata original con el que yo parta. A partir de ese punto del autómata único, yo ya no lo voy a poder más simplificar. Voy a perder el comportamiento del autómata original. Es decir, el autómata mínimo es el único que me va a garantizar obtener el mismo comportamiento de antes sin poder reducirlo más. Vamos a ver un proceso de minimización para obtener ese autómata mínimo. Antes de eso vamos a ver o vamos a tratar de hacer algunas descripciones que nos ayuden a llevar o a consolidar ese proceso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de detectar en el diagrama original estados que se comporten de la misma manera. Esos estados van a ser estados equivalentes entre sí, es decir, que van a funcionar de la misma manera. Y entonces voy a tratar de agrupar todos los estados que yo tengo en clases de estados que se comporten de manera similar. ¿Cuándo se van a comportar dos estados de manera similar? Cuando me acepten y rechacen exactamente la misma cadena de símbolos de entrada. Es decir, que yo puedo establecer una relación de equivalencia entre los dos, que es la E mayúscula que figura ahí, siempre y cuando yo pueda transicionar a partir de los dos estados leyendo todos los caracteres de la cadena y comportándome de la misma manera. Esa es lo que está indicando la ecuación de ahí abajo. Lamentablemente no podemos hacer una equivalencia completa entre estados. ¿Por qué? Porque las cadenas son infinitas. Entonces, dos estados, para que se comporten exactamente de la misma manera, yo tendría que probarlo con todas las cadenas posibles a los dos y determinar que sí, se comportan igual o no. Entonces vamos a simplificar un poco eso, estableciendo que vamos a considerar cadenas lo suficientemente largas, no cadenas infinitas. Esas cadenas lo suficientemente largas van a tener una longitud k. Y vamos a decir que dentro de esa longitud los dos estados se comportan equivalentemente. Por lo tanto, la relación de equivalencia no va a ser la E abstracta pura, va a ser una E con un grado de o longitud de equivalencia. En ese caso, si tenemos una longitud k de la cadena, lo indicamos como k. Vamos a empezar a hacer el proceso utilizando esas relaciones y de forma incremental, con una partición inicial del conjunto que se va a ir refinando partiendo cada vez más. Vamos a empezar con K0, que es longitud 0, y agrupando los estados en dos grupos para partir. Vamos a verlo directamente con un ejemplo. Tenemos un autómata que reconoce símbolos A y B, tiene todos esos estados, un estado inicial P, un estado de aceptación U, y ahí estaría el diagrama de transición de estados y la tabla de la función de transición delta. Como dije antes, vamos a usar una primera partición con dos grupos para considerar el nivel 0.
o sea, con K 0. ¿Cómo vamos a armar esa primera separación? La vamos a armar de una manera bastante fácil. Definiendo un grupo que contenga a los estados de aceptación y otro grupo que contenga al resto. Esa va a ser mi partición inicial de S, considerando la equivalencia 0. El grupo inicial se va después a convalidar contra las diferentes entradas que puede recibir. O sea, ya van a ver por qué me resulta a mí conveniente representar los grupos a través de ese diagrama con llaves. Vamos a contrastarlo con las diferentes entradas que puede recibir el grupo. Lo vamos a hacer por cada símbolo individual del vocabulario. Vamos a comenzar con la A. Voy a decir que con la A de P me muevo a Q y están en el mismo grupo. Entonces lo indico de esa manera. La Q con la A se va a S, que también está dentro del mismo grupo. La R con la A se va a U, que ya no están en el mismo grupo. Está en el otro grupo. Entonces lo indico de esta manera. La S con la A se queda en la S, ya está indicado. La T con la A se va a U, que ya también ya está indicado. La U con la A se vuelve a S, lo voy a indicar de nuevo. Y la B con la A se va a U, que también ya está indicado. Tengo todas las indicaciones en el grupo para la A, en los grupos para la A. Ahora voy a trabajar con la B. En la P, en el estado P, con la B me voy a R, es decir, no me cambio de grupo. En el estado Q me voy a la T, tampoco me cambio de grupo. En el estado R me voy a la B corta, no me cambio de grupo. En el estado S me voy a T, no me cambio de grupo. En el estado T me voy a B corta, tampoco me cambio de grupo. En el estado U me voy a T, lo indico. Y en el estado B me quedo en B corta, que ya está indicado, no me cambio de grupo. Bien, ya tenemos todos los comportamientos con las entradas para ese grupo inicial, esa agrupación inicial. Ahora vamos a ver si esto entra en conflicto. ¿Cómo vemos si entra en conflicto? Bien, vemos si las flechas tienen una sola salida. Es decir, si con la B yo salgo del mismo grupo una sola vez. En este caso salgo una sola vez de los dos grupos, así que está todo perfecto. Para el grupo de la U, con la A está perfecto también, porque hay una sola salida de A al otro grupo. Pero el grupo grande con la A tiene un problema. ¿Por qué? Porque sale de un lado, sale del mismo lado dos veces. Es decir, un lado se queda en su grupo y otro lado se va al grupo de U. Cuando empiezo a tener ese comportamiento ante un mismo símbolo de hacer distintas cosas, ya no es válida esta partición. Por lo tanto, voy a tener que seguir partiendo. ¿Cuál voy a partir? El que me genera conflicto, el grupo que me genera conflicto. Me está generando conflicto el grupo grande. Entonces lo voy a partir en dos. O lo voy a partir en lo que corresponda. Ya vamos a ver que lo podemos partir en más también, aparte de dos. ¿Cómo voy a partir? Ahora, no me conviene partir en la mitad, sino en ver el comportamiento para poder partir. El comportamiento con el símbolo que a mí me ocasiona problemas, que es la A. Voy a ver el comportamiento con la A de ese grupo. Lo vuelvo a comentar. Tenemos el estado P que con la A se va a Q, o sea
que utiliza esa transición que está indicada ahí. El estado Q con la A se va a S, también utiliza esa transición. El estado R con la A se va a U, me utiliza la otra transición R. El estado S se va a S, por lo tanto me utiliza la transición anterior. El estado T se va a U, utiliza la otra. El estado B corta se va a la U, que también utiliza esa. Y ahí fíjense que podemos asociar enseguida qué estados se comportan igual con la A. Entonces vamos a partirlo de esa manera. Vamos a partir un grupo que se comporta con la primera transición, P, Q y S, y el otro grupo que se comporta según la otra transición, R, T, B corta. En total ya tengo tres grupos para la equivalencia con K1. Ahora voy a volver a realizar toda la prueba de validación para ver si ocurre algún problema. Para la prueba de validación, acuérdense que nos posamos en cada símbolo del vocabulario y vemos cómo se van cambiando los estados. P con la A se va a Q, que ahora está en el mismo grupo. Q con la A se va a S, que también está en el mismo grupo. R con la A se va a U, lo representamos. S con la A se queda en S, ya está representado. T con la A se va a U, ya está representado. U con la A se va a S, ya lo represento ahí. B corta con la A se va a U, que ya estaba. Ahora voy a trabajar con la B. P con la B se va a R, cambia de grupo. Q con la B se va a T, ya está representado. R con la B se va a B corta, o sea, se queda en el mismo grupo, lo represento. S con la B se va a T, ya está representado. T con la B se va a B corta, ya está representado. U con la B se va a T, me faltaba representar eso. Y B corta con la B se queda en B corta, que ya está representado. Bien, ahora vemos cada grupo y cómo van saliendo las transiciones. En este caso vemos que para cada símbolo no sale más de una vez del grupo la transición. Entonces con las B está todo correcto y con las A ahora también está todo correcto. ¿Qué significa esto? Que llegué al estado mínimo. Es decir, el comportamiento de los estados no se puede expresar de forma con menor cantidad de estados que con tres grupos. Esos tres grupos, como les anticipé, prácticamente me van a definir los tres nuevos estados del autómata minimizado. Le puedo poner otro nombre directamente a cada grupo. ¿Y cómo voy a hacer? Voy a tomar la validación anterior y es la que me va a ir indicando las transiciones. Si en el grupo está el estado inicial, ese estado resultante va a ser un estado inicial. Entonces, en este caso, X va a ser estado inicial. Luego voy a reproducir directamente las transiciones que tenía antes en la última prueba. Con A me quedaba en el grupo, entonces con A me quedo en el estado. Con B me iba al otro grupo, que lo voy a representar como I. Con A en el otro grupo I me iba al grupo de la U, que lo vamos a llamar Z. Y con B en el grupo de la I me quedo en I. Y
donde tenga estado de aceptación, el estado final grupal también va a ser un estado de aceptación. Acá se puede decir que llegué al autómata mínimo. Me faltaba una transición más de la Z a la X. Y de la Z a la Y con la B también. A partir de ahí puedo definir la tabla de transición, que en este caso queda bastante sencilla. Fíjense cómo de 7 estados el autómata me quedó en 3. Y reacciona de la misma manera que el original, ante las mismas entradas. Es decir, yo voy a poder reconocer las mismas cadenas que reconocía con el de 7 estados, con este que es mucho más pequeño, que es con 3 estados.